ustedes están realizando esta actividad. Considero que esta es una actividad muy importante en la medida en que se ve una preocupación de parte de ustedes acerca de lo que es la práctica profesional, ¿verdad? A ver, empezaremos por algunas experiencias, ¿ya? Ustedes saben muy bien que ya, bueno, llevo años aquí en la carrera y bueno, pues hay diferentes experiencias de práctica profesional. Una de las experiencias que más marcó la vida es principalmente cuando he podido verificar que cuando la institución, es decir, cuando la carrera otorga amplias facultades a algunas instituciones, estas instituciones aprovechan de mala manera ese poder que se les otorga, ¿ya? Inclusive había denuncias de acosos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la institución tenía que dar el visto bueno si ha hecho lo que la institución le ha dicho o no. Entonces ahí se vieron varios casos. Por eso una de mis experiencias ahí era que no se firmaba nomás con cualquier institución un convenio. El convenio debe establecer, a ver, qué ambiente se le va a ofrecer a nuestros estudiantes. No se olviden, ustedes están entrando al sexto semestre. El sexto semestre ya les está dando un nivel profesional, que es el técnico superior. Entonces ya no son los meros estudiantes, sino es el técnico superior. En el anterior plan era el último año que se tenía, ¿no? Pues también estaban a puertas de ser ya profesionales, ¿no? El décimo semestre. Bueno, entonces, pero se les daba, ya se les daba estas atribuciones y bueno, pues se ha tenido varios problemas con algunas estudiantes. También los varones nos han escapado de esa situación. Entonces hemos tenido que normarnos. ¿Por qué? Porque no existía, esta es ya una segunda experiencia, no existía un seguimiento, ¿ya? Como profesionales en ciencias de la educación, nosotros tenemos que manejar lo que es el monitoreo, el seguimiento y evaluación de proyectos. Esta es una de nuestras grandes competencias que tenemos nosotros como profesionales en ciencias de la educación. Si no comprendemos qué es monitoreo, seguimiento y evaluación, entonces la práctica se puede confundir. ¿Ya? Y esto me lleva a la tercera experiencia, ¿no? Hasta el día de hoy me encuentro con la persona y es una de las personas que, a ver, primeramente vino, éramos muy amigos, ya no existía ese nivel de docente estudiante, sino amigos, ¿ya? Pero se enojó. ¿Por qué? Porque vino él y trajo un montón de documentos y quería que se le avale como práctica. E inclusive quería que se le avale como trabajo dirigido. Entonces, cuando hicimos un seguimiento por la institución, que era una institución inclusive estatal, ¿cuál era la labor que desempeñaba el estudiante? Servir café, ¿no? Asear los ambientes y cuidar los ambientes. Entonces la pregunta era, ¿y con estas actividades tú te vas a avalar como práctica profesional? Y peor todavía con un trabajo dirigido, ¿no? Entonces ese cuestionamiento fue el motivo por el cual se enojó conmigo. Y pasó un año, bueno, se enojó, pero a tal manera que empezó a destruirme personalmente, ¿no? Pero pasó un año y tenía la licenciatura.
obtuvo la licenciatura. Y revisando, bueno, me imagino que ha debido hacer con todos esos informes, ¿no? Porque estaba preparando. Bueno, no quise entrar adentro. Bueno, pero hoy en día nos encontramos y él empieza a saludar. Entonces un día se dio la oportunidad de hablar y le dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué me destruiste y por qué ahora ese cambio? Entonces él dice, mire, usted tenía razón. No soy capaz de desempeñarme como profesional en ciencias de la educación. Así es que volvió nomás a su actividad en la cual nos conocimos y sigue practicando. ¿No? Entonces, miren, son distorsiones de la práctica profesional. Pero todo esto porque no existía un monitoreo, seguimiento y evaluación de lo que es la práctica profesional. ¿No? Del 2004, ya 2004, imagínense, en esas fechas yo decía, ¿no? A ver, a los estudiantes de quinto año, ¿quiénes quieren un informe de práctica profesional? Yo les indico el lugar en la ciudad del Alto, pueden ir en esos lugares donde hacen transcripciones, se consiguen, ustedes van y dicen, necesito un informe de práctica profesional. Y ahí les preguntan, ¿para qué área? Psicopedagogía, administración, no formal, y se los preparaban. Y eso traían, y aquí tenían el puntaje de 90 hasta 100 puntos. ¿Qué pasaba? Que el docente encargado entonces no hacía el seguimiento, ¿no? Entraba y decía, señores, ustedes tienen que hacer práctica profesional, así es que hay cantidad de instituciones, ustedes vayan a buscarse. Pero a fin de semestre los buscaban, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entreguen sus informes para darles las notas. Y durante todo el semestre no había un seguimiento. Entonces, todas esas cosas se observó y en el nuevo plan de estudios, ¿no? En el nuevo plan de estudios, ¿con cuál marcar? En el nuevo plan de estudios se han planteado 2 técnicos superiores, ¿ya? No es como el anterior, ya que tenían uno solo. Entonces, ¿qué se planteaba con el nuevo plan de estudios? Tienen el técnico, primer semestre, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Al sexto semestre ya se plantea que son los técnicos superiores. Pero no son meros técnicos, ¿no? Porque ustedes saben, hay instituciones que también forman en este nivel. Ustedes tienen todo esto que es la formación pedagógica, curricular, didáctica, psicológica, todo esto. Entonces, esto a ustedes les tiene que dar ya un cambio de mentalidad. Ahí ya son los profesionales. Y si ustedes no se consideran así, entonces medio que va a estar chueco la práctica profesional, ¿no? Yo creo que hay que empoderarse, decir, caramba, ninguna otra persona y los que están trabajando en las instituciones han tenido este proceso ¿no? de formación, pero sí yo lo he tenido y por eso estoy vísperas a ser profesional licenciado en Ciencias de la Educación. ¿No? Bueno, entonces, tenemos esto y ahí está la práctica profesional a lo que seguramente ustedes ya van a postular, EDU 701, ¿no? O 700, bueno, EDU 700, práctica profesional 1. ¿Ya? Entonces, aquí se distingue 2. ¿Por qué? Porque tenemos 2 técnicos. Entonces, lo que se quiere es que ustedes se desempeñen en este nivel. ¿Ya? Y después tenemos ya para la licenciatura la práctica profesional 2, pero esta práctica profesional 2 ya no se divide por los dos técnicos, sino se divide
que sea todo el conjunto, ¿no? Entonces las funciones que van a desempeñar son mucho más allá, ¿no? Bueno, a ver, pasaremos ahora. En esa lógica, por eso quería partir de esto, vamos a explicar lo que es la práctica profesional 1 y la práctica profesional 2. Bueno, a ver, empezaremos. Aquí tienen ustedes el técnico superior universitario en educación virtual, ¿no? Aunque creo que ahora está cambiado de denominativo. Hoy día mismo revisando la documentación original con el cual nos han aprobado, está de esta manera, ¿no? Técnico superior universitario en educación virtual. Eso es lo que se ha aprobado. Vale. Hay 6 materias. Están a los 6 semestres, ¿ya? Y finalmente tenemos la práctica profesional. Ahora, de este técnico superior, miren, aquí están cada materia, pero la característica de esto es que este es un currículum por competencias, lo que quiere decir que ustedes deben, ¿no?, por competencias, ¿ya? Es decir, en el primer semestre, ¿no?, aquí está el primer semestre, aquí tenemos competencias. ¿Por qué? ¿Qué tienen que saber hacer al final del primer semestre? Dice, diseña la evaluación en la educación a distancia empleando, ¿no?, la comunicación a distancia, generando recursos materiales para la educación. Tienen ya una competencia general. Quiere decir que no solamente conocen y pueden repetir la materia, sino esto es lo que debería garantizar, ¿no?, el docente. Aquí está lo que se denomina, ¿no?, los aprendizajes terminados, ¿no? O sea, aquí ven los productos. En el segundo semestre, ¿no?, es utilizar la tecnología para resolver los problemas, ¿ya? Entonces, inclusive aquí tienen en el cuarto ya es producción de videos, manejo de plataformas, ¿no?, y administración de proyectos. Entonces, se supone que ustedes han ido trabajando y han ido logrando todas estas competencias, ¿ya? Se supone. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que lograr ustedes? Al final entramos a la práctica, a EDU 700, y dice, aplica en un contexto laboral las habilidades, destrezas y conocimientos obtenidos en la etapa formal. Entonces, cuando ustedes van a la institución, ustedes muestran su perfil. Yo conozco esto, sé hacer esto, sé hacer esto. Por lo tanto, señores, aquí están mis servicios y ustedes díganme en qué ámbitos voy a intervenir, ¿no? ¿En qué ámbitos voy a intervenir? Porque lo que yo tengo que demostrar en la práctica es esto. Aplica en un contexto laboral las habilidades, destrezas. Pues no solamente es memoria, sino es desarrollo de competencias, ¿no? Entonces aquí, con mucha facilidad, pues las instituciones les van a abrir los brazos porque están usando profesionales técnicos. No están diciendo que ustedes van a proponer, sino ilustrar en ese nivel. Ahora, el itinerario formativo, ¿ya? El itinerario formativo está aquí, por ejemplo, aquí. Práctica profesional en los 700, técnico en educación virtual. ¿Cuántas horas tiene que cumplir? 300 horas. Ya.
Muy bien, esto puede distribuirse aquí entre horas, digamos, sincrónicas, asincrónicas, trabajos de investigación, trabajos de elaboración de materiales, todo eso, aquí se hace la distribución y se planifica con 3 minutos. El docente seguramente va a formar, ¿ya? Pero tiene que cumplirse estas 3 ciclos. Ahora, aquí está la competencia principal. Aplica en un contexto laboral las habilidades, destrezas y conocimientos obtenidos en la etapa formativa. Ahora, ¿cómo vamos a ir llevando adelante todo esto? ¿No? Dice el primer paso, el primer elemento de la competencia y la subcompetencia que nos va a llevar, nos dice elabora un plan de práctica preprofesional. ¿Quién tiene que elaborar el plan de prepráctica? Se supone que ustedes ya saben planificar, han llevado diagnósticos, están llevando diseños educativos, entonces es aplicar eso. ¿No? Entonces, miren, automáticamente se está exigiendo a las otras materias que cumplan también con sus competencias. ¿No? El segundo, una vez que ha sido aprobado este plan de práctica preprofesional, ya con el docente que va a monitorear todo esto, que les estaba hablando aquí el licenciado ya, entonces aprueban y empiezan a trabajar. Porque ese plan que van a elaborar seguramente va a ir en miras a resolver un problema que tiene la institución. Entonces ahí van a desempeñarse y mensualmente ustedes deben entrar a la competencia 2 que dice genera informes de avance de práctica preprofesional. Pero ese su informe de prepráctica ya no es narrativo, porque seguramente se han identificado problemas, entonces tienen que decir cómo de manera gradual están resolviendo el problema. Por ejemplo, les dicen capacitación virtual. ¿Ustedes van a entrar directamente a la capacitación o van a empezar por un diagnóstico? Un diagnóstico, si existe la alfabetización digital en el grupo o no existe, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué elementos tienen mayor potencialidad, en qué no? Entonces, de acuerdo a eso, durante los 3, 4 meses de intervención, ustedes planifican. Entonces, sus informes están. Ya se hizo el diagnóstico, resultados del diagnóstico están, pasamos al siguiente, ya planificamos. Ahora, en la planificación también van a ver seguramente cuántos son del grupo con el cual van a intervenir ustedes. ¿Cuál es la inteligencia que más domina el grupo? Porque hay inteligencias múltiples, ¿verdad? Eso también va a llevar a planificar. De acuerdo a eso van a ir desarrollando su informe. Aquí es donde está la solución. ¿No? Entonces, entran a la competencia 2, genera informes de avance de práctica preprofesional. ¿No? Pues ahí está, elabora informes periódicos de la práctica preprofesional. Entonces ya no es al final, ¿no? Ya no van a tener que subir al rato y buscarse en esos. ¿No? Sino que ya cada uno, de acuerdo a su plan, va a ir, ¿no?, resolviendo las cosas. Entonces, con esto lo que se está buscando es que ustedes realmente hagan su práctica. Si se equivocan, mejor, porque ahí está un docente que les puede ayudar, ¿no? Que les puede, tiene que ayudar, ¿no? Porque para eso se está presentando. He visto a salir una convocatoria, entonces a ver quiénes van a ser esos profesionales, ¿no? Porque ahora se está entrando a una nueva etapa en práctica profesional, ¿no? Bueno, tenemos en la competencia, el elemento 3, bueno, la competencia que dice evalúa la práctica preprofesional. ¿Quién va a evaluar? Ustedes mismos.
¿habrán logrado resolver el problema que se han planteado al principio o simplemente se han planteado una fantasía y después se han quedado, como no podían, ¿no? De miedo estaban, se han sometido nomás a servir cafecito, la cosa es cumplir las 300 horas, ¿no es cierto? Entonces miren, hay que hacer la evaluación, porque esa evaluación es la que les va a servir también a ustedes, ¿no? Bueno, entonces al final ya se presenta el informe final, que es la evaluación de los proyectos. Pues ahí seguramente el docente también digamos 30, 40 estudiantes que tenga, va a empezar a sistematizar y va a entregar un producto, ¿no? Entonces se plantea ¿no? A ver, está las materias de técnico superior universitario en educación, desarrollo y atención integral a la infancia. Aquí hay bastante, ¿no? Bastantes experiencias estos últimos. El año pasado yo estuve como docente en práctica profesional, ¿no? Bueno, me gusta ser inquieto con el diseño curricular y entrar, a ver cómo está funcionando, cómo no está funcionando. Y realmente me he quedado muy sorprendido porque a las instituciones que he ido, hemos hablado, me he encontrado con muchos de mis estudiantes, con otros amigos, y la verdad ha sido muy satisfactorio. Porque ellos decían, no sé qué han hecho en la carrera, pero la verdad, las personas que nos han mandado son personas ya autosuficientes. Ya empezaban a trabajar principalmente en lo que es este técnico, ¿no? En los ciclos infantiles, en las guarderías, como algunos siguen llamando, jardín de... Entonces, buen desempeño de nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, en virtual seguíamos con el COVID y ustedes saben, con el COVID es medio que nos han contado también, ¿no? Bueno, es que es difícil en virtual un poco exigir porque en ese momento había esa presión.